Esta es una experiencia que me pasó a mí. Recuerdo que por allá de los lejanos años del 2008 y 2009 solía ir a los lugares llamados mercaditos o tianguis, los cuales son conocidos en su mayoría por vender productos de manera ilegal o de dudosa procedencia. El punto es que en algún momento me encontré un DVD pirata de Spider-Man 4 con un póster falso, obviamente. Yo ya sabía que este tipo de productos evidentemente no eran verídicos o legítimos, además de que para ese entonces ni siquiera se había iniciado la producción de la película, por lo que no lo compré, aparte de que en ese momento el dinero que me daban solo era para el recreo y no para comprar una película pirata, que evidentemente era más caro. Desconozco que pudiera contener este DVD, pero tomando en cuenta experiencias ajenas, pueden ser varias cosas. La primera es que tuviera los capítulos de Carnage de la serie animada de los 90, pues dicho DVD tenía de portada al personaje. Esto lo digo porque en un grupo hace algunos años que vi que vendían un DVD pirata del Snyder Cut, en realidad se trataba de la película de Justice League War, por lo que era lógico que pusieran capítulos de la serie animada de los 90. Otra cosa es que podrían ser videos musicales o contenido para adultos, ya que es muy común que vendan ese tipo de cosas en los DVDs. Y por último, pero no por eso menos importante, sería que pudiera venir contenido gore, ya que en varios mercados solían vender videos snuff bajo el nombre de una película o serie llamada Trauma. Órale, la nueva serie de Trauma. No manches. Es donde sale el güey ahí que lo decapitan. No, no manches, güey. Sí, güey. Es que esa película la he estado buscando un buen de tiempo, güey. ¿Sí te gustó, güey? Sí, güey. Webman era un clon de Spider-Man creado por el Doctor Doom utilizando una herramienta llamada la Twin Mirror, que tenía como intención usar la gran fuerza y el poder del hombre araña para su propio beneficio. Al usar este aparato, este revirtió los rasgos de personalidad de su clon, con la intención de hacer un clon tan malvado de Spider-Man que era bueno, lo que resultó en Webman. En el universo de The Boys, Spider-Man tiene su versión parodia, el cual tiene el nombre de Web Weaver. Él fue el primer superhéroe que Billy Butcher derrotó, lo que condujo a la creación del grupo conocido como The Boys. Como comenté previamente, originalmente Venom iba a ser una mujer, pero esta idea no se abandonó por completo, pues la esposa de Eddie Brock, Anne Wayne, probó brevemente las capacidades del simbionte. El come pecados le disparó a la ex esposa del protector letal, por lo que este le pasó el simbionte a su prometida en un intento desesperado por salvarle la vida. Esta se convirtió en She-Venom y atacó a sus atacantes, dañó a sus atacantes de una manera bastante sangrienta, tan sangrienta que los cuerpos mutilados resultantes hicieron que Anne vomitara por la conmoción. Ella no aguantó tanto eso que se quitó la vida. Este personaje apareció brevemente en las películas de Venom, pero casi siempre aparece como manera cómica. Un usuario en Reddit en el 2018 propuso una teoría acerca del paradero de los padres de Peter Parker en el MCU. Como sabemos por cómics, series y películas, los padres de Peter Parker mueren en un accidente de avión. Esta teoría dice que poco después del nacimiento de Peter Parker, sus padres murieron en el 11 de septiembre. Una vez que tuvo la edad suficiente, el tío Ben le contó sobre ese evento, lo que provocó que Peter le tuviera un miedo a las alturas que no se desapareció cuando se convirtió en Spider-Man.
Esto se sustenta supuestamente en que Peter le dan miedo a las alturas, que nunca se había subido a un avión hasta los sucesos de Civil War, y que justamente en el momento en el que se estaban llevando a cabo los momentos de esa película, Peter tenía 15 años, algo que se respalda en Far From Home, ya que en la fecha de nacimiento de su pasaporte dice que nació el 10 de agosto, muy probablemente del 2001, lo que confirmaría que Peter nació poco antes de los sucesos del 9/11. Originalmente se tenía planeado que la serie de MTV de Spider-Man se basaría en los cómics del universo Ultimate. Sin embargo, con el éxito de la primera película de Spider-Man, rápidamente se cambiaron los planes para que esta fuera una continuación del filme protagonizado por Tobey Maguire. En un tráiler fanmade de Spider-Man 4 podemos observar que usa el metraje de la película Natural Born Killers, protagonizado por Woody Harrelson, el cual supuestamente interpretaba en ese tráiler a Cletus Kasady. Lo curioso es que el personaje de esa película y Carnage se parecen bastante, por lo que curiosamente años después de la creación de dicho tráiler, Woody Harrelson terminó interpretando a dicho personaje en la saga de películas de Venom. En esa historia, Eddie Brock se mueve de Nueva York a San Francisco con el simbionte de Venom, el cual ahora se dedicarán a proteger a inocentes. Principalmente enfrentarán a la Fundación Life, el cual ha replicado varios simbiontes para usarlos para beneficio propio, el cual Venom tiene que derrotar. Esta historia fue inspiración para la película del 2018, aunque con sus evidentes cambios como el contexto de ambas historias, la ausencia de otros simbiontes y de Spider-Man. En esta historia, Cletus Kasady vuelve a convertirse en Carnage y se escapa de Ravencroft, reuniendo a algunos villanos para causar una matanza en la ciudad de Nueva York, por lo que varios héroes de Marvel junto con el Hombre Araña se unen para derrotarlos, cosa que al final sí sucede gracias a que Venom casi pierde la vida tras enfrentarse a Carnage. Esta película tuvo una adaptación como videojuego en el que podías jugar tanto como nuestro vecino amigable como con el Protector Letal. Se supone que esta iba a ser la inspiración principal para la segunda película de Venom, aunque este no fue así. Uno de los momentos más importantes en la historia de Marvel Comics fue la boda de Peter Parker y Mary Jane Watson. Consumaron matrimonio en el The Amazing Spider-Man anual número 21, una boda que trascendió a la realidad con el antiguo estadio de los Mets como sede. Y no solo eso, sino que Spidey y Mary Jane tuvieron como ministro al mismísimo Stan Lee. Este evento se llevó a cabo el 5 de junio del 87 como parte de la campaña publicitaria del cómic. En esta historia, si bien no hay mucha acción, hay varios momentos de reflexión, como en la aburrida despedida de solteros de Peter, en el que se pone a cuestionar si lo que está haciendo está bien, si llegan estos sentimientos de arrepentimiento de que si se va a casar con Mary Jane o no, o también la culpa de la muerte de Gwen Stacy. Sin embargo, al final este sí llega a casarse con Mary Jane y ambos se van de luna de miel hasta los sucesos de la última cacería de Kraven. Desafortunadamente, debido al mefistazo, Peter no llegó a la boda debido a que este fue noqueado por un ladrón. Esto finalmente, aunque terminan consolidando una relación, ellos viven en unión libre y jamás se comprometen. Algo bastante curioso con respecto a Peter Parker es que por lo menos su primer diseño en los cómics fue inspirado por el dibujante Steve Ditko. En pantalla podemos ver las semejanzas que tenía Peter Parker con el dibujante de la serie de cómics protagonizado por nuestro vecino amigable.
El simbionte de Venom tiene una hambre violenta de carne y esto no lo limita únicamente a los animales, sino que también a los humanos, ya que el personaje de Venom es conocido por devorar personas durante diversas aventuras en los últimos años. Sin embargo, un elemento de los cómics de los 90 que ayudó a saciar esta hambre fue el chocolate. Por alguna razón, el chocolate es capaz de frenar el hambre de sangre del traje negro. Una de las características más notorias de simbionte rojo, o sea Carnage, es que a diferencia de su padre Venom, quien es vulnerable al ruido, este es inmune a dichos sonidos. Sin embargo, este sí se puede derrotar usando como arma principal el fuego para acabar con él. Spawn es un personaje creado por Todd McFarlane en los años 90 bajo la editorial de Image Comics. Esta historia es protagonizada por Al Simmons, que cuando estaba vivo era un asesino y ahora está buscando venganza por la cadena que le está tocando vivir, y con el tiempo se convierte en una especie de rey de los vagabundos, ya que vive tirado en la calle. Este hace un pacto con el diablo y se convierte en el justiciero conocido como Spawn. La cuestión aquí es que el personaje tiene varias semejanzas tanto con Spider-Man como con Venom, principalmente las poses que hace con nuestro vecino amigable y el por qué las cadenas que saca hacen referencia a las telarañas que dispara el personaje. Y con Venom, por ejemplo, es que comparte más similitudes debido a que ambos son antihéroes cuyos trajes son de color negro con elementos blancos, y además que ambos fueron creados por la misma persona y sus rivales son gente mentalmente inestable. En el caso de Venom es Carnage y en el caso de Spawn es Violate. La mirada de penitencia es una de las habilidades más conocidas de Ghost Rider, pues castiga a alguien por los pecados que ha cometido, es decir, te hace sentir mal por todo el dolor que le causaste al otro. Sin embargo, esto no es el caso para los dos simbiontes, pues Venom y Carnage no sienten remordimiento de hacerle daño a sus rivales. Venom porque no siente empatía por los criminales, ya que ellos se encargan de lastimar gente inocente. Por otro lado, Carnage se siente bien al quitarle la vida a una persona por el simple hecho de que le da placer. Una de las cosas más o menos evidentes en la serie de espectáculos de Spider-Man es el homenaje que le hace tanto a la saga de Tobey Maguire como a los cómics del universo 616 y Ultimate. Evidentemente las más notorias son las que hacen referencia a las películas por ser un medio más conocido. Sin embargo, los homenajes a los momentos de los cómics no lo son tanto, a menos de que seas muy fan del personaje. El escritor Grant Morrison había propuesto una novela gráfica de nuestro vecino amigable, en el que enfrentaría a Misterio, quien lo llevaría a una realidad paralela en la que la tía May murió y Peter jamás se casó. Se desconoce el por qué nunca se llegó a realizar dicha historia, pero tomando en cuenta el historial del escritor, probablemente habría sido cuando menos una historia buena. Una de las cosas más sorprendentes que hizo Carnage al hacer debut en Marvel Comics fue que tanto Spider-Man como Venom dejaron de lado sus diferencias y se unieron sus fuerzas para detener al malvado simbionte. Si bien Venom no es exactamente santo de mi devoción,
de ninguna manera es tan malo como Carnage, y eso lo pudimos ver en el cómic de Maximum Carnage, que la ciudad estuvo bajo amenaza y estos se unieron para poder detenerlo, lo cual al final sí pasó. Una de las historias más conocidas en los cómics de Spider-Man es la última cacería de Kraven, ya que esta es una historia muy oscura y hasta cierto punto complejo, que se distancia mucho de las historias más estándares del trepamuros. Sin embargo, originalmente esta historia iba a ser protagonizada por Batman, el cual iba a ser enterrado por el Joker. Sin embargo, dicha idea fue descartada, pues para este tiempo ya se estaba trabajando en la historia de The Killing Joke de Alan Moore, por lo que sacar un cómic de este tipo iba a causar evidentemente ruido por las semejanzas que podrían tener. Los escritores de la serie Smallville, cuya historia nos muestra los primeros pasos de Clark Kent para convertirse en Superman, confesaron que muchos elementos de la serie se ven inspirados por los cómics de Spider-Man. Algo curioso, pues ellos terminaron participando para la segunda película de Spider-Man en el guión. Las semejanzas entre ambos personajes son varias, pues tenemos a un protagonista poderoso y de cabello castaño que no encaja del todo en su entorno escolar, y además tiene dos chicas, la rubia que es más o menos inteligente, la chica sexy que está buscando emoción, que sale con el deportista grande y fuerte que hace sentir menos a nuestro héroe, y además que crean triángulos amorosos de acuerdo a las necesidades de la trama. Y no solo eso, sino que este héroe tiene un mejor amigo rico con una moralidad cuestionable, cuyo padre es un hombre corporativo malvado cuyo hijo le va a seguir los pasos. Además de que tanto la muerte del tío Ben como la de Jonathan Kent son lo que motivan al personaje principal a convertirse en un superhéroe. Además, obviamente, de algunas semejanzas un poquito más obvias, como el esquema de colores que utilizan, que es el rojo y el azul. Además de que ambos trabajan en un periódico. El personaje del Dr. Connors ya había aparecido en las películas de Spider-Man, principalmente en Spider-Man 2 y 3. Parecía inevitable que este se iba a convertir en el Lagarto, pues en la tercera película se había hecho un easter egg a los experimentos de Lagarto que lo llevarían a convertirse en este personaje. Esto de hecho sí iba a pasar, pero el Lagarto no iba a aparecer en la cuarta entrega sino más adelante, quizá en la quinta o en sexta película. Solo se menciona que Sam Raimi y Dylan Baker, actor que le da vida al Dr. Connors, estaban interesados en explorar ese lado del personaje. Como el dato curioso, el Lagarto iba a aparecer en la segunda película, pero lo descartaron para que la historia solo se enfocara en la rivalidad de Peter Parker y Otto Octavius. De haber hecho una aparición en esta saga, probablemente se hubiera manejado de forma similar a los cómics y a la serie de los 90, donde el Dr. Connors buscó una forma de que su brazo creciera nuevamente. Sin embargo, esto iba a conllevar que se quisiera transformar a todos en lagartos, pero al final lo iban a curar. A lo mejor en cierto punto de la saga ya lo pudiera haber controlado. Les recuerdo que esta historia, salvo la confirmación del director y del actor, es meramente especulación basado en cosas que hemos visto en cómics y series animadas.